La literatura del Tolima es un campo de estudio que se ha venido desarrollando con esmero desde hace aproximadamente 2 décadas. Sus antecedentes son, por ejemplo, los trabajos de Carlos Orlando Pardo y Luz Mari Giraldo. Básicamente, la literatura del Tolima es una literatura hecha desde el departamento, esto es, desde escritores que han nacido o se han vinculado al contexto cultural del Tolima, con temas y formas de expresión diversas. Puede ser una literatura que hable sobre las particularidades del departamento, pero en muchas ocasiones va más allá de ello. En este contexto, el grupo de investigación en literatura del Tolima ha venido enfrentando el corpus de obras que en muchas ocasiones no han tenido la mirada de la crítica nacional. El grupo se ha dedicado básicamente a los géneros clásicos que se han desarrollado por los escritores del departamento. En este sentido, un primer bloque de investigaciones se configuró alrededor de la novela, de donde se publican los libros La novela del Tolima 1905-2005, bibliografía y reseñas críticas, en el que se hace un relevamiento bibliográfico de todas las novelas que aparecen publicados por escritores del Tolima en diferentes bibliotecas y en la web. Y a este libro le siguió 100 años de novela en el Tolima, que hace un repaso crítico alrededor de esas novelas encontradas con base en temáticas recurrentes. Por allí pasan, por ejemplo, las reflexiones sobre la violencia, el amor, el erotismo, la sexualidad, la historia, el carnaval. En el ámbito del cuento, también el grupo de investigación en literatura del Tolima ha incursionado con sus reflexiones. En 2011 se publicó el libro titulado Cuentos del Tolima, antología crítica, en el que se involucran algunos cuentos con estudios críticos cortos sobre cada uno de los cuentistas. Además de ello, el grupo tiene los 2 tomos de aproximación crítica al cuento de Ibagué y del Tolima, en los que se encaran los cuentistas más importantes del departamento, aquellos que por su producción son susceptibles de ser estudiados desde la academia. En estos tomos se condensa la reflexión sobre cuentistas como Eutiquio Leal, Jorge Eliezer Pardo, Carlos Orlando Pardo, Alexander Prieto Sorno, Carlos Flaminio Rivera, Policarpo Barón, César Pérez Pinzón, entre otros. Hay que decir que el tomo 1 de la aproximación crítica al cuento de Ibagué y del Tolima fue ganador del Premio Municipal para la Investigación en Patrimonio de Ibagué en 2016. Por último, en el marco de la poesía se encuentra el libro La Santidad del Ocio, Poesía del Tolima siglos XX y XXI, que en la misma tónica de los libros sobre el cuento se detienen los más importantes poetas de la región. Por allí circulan, por ejemplo, Julio César Arciniegas Moscoso, William Ospina, Nelson Romero Guzmán, Miriam Alicia Sendoya, Miriam Castillo, Esperanza Carvajal. Son ellos, hombres y mujeres, que han sido destacados tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ganadores de premios y en general con una producción rica en matices. Para detenernos un poco en las particularidades de cada uno de los géneros, es preciso recordar la novela Cantata para el fin de los tiempos de César Pérez Pinzón. Desde un excelente trabajo con el lenguaje, Pinzón recrea las cuitas de un anciano que recuerda su propia historia, los incidentes de la época de la conquista y de la violencia bipartidista en Colombia. El trabajo con los personajes, el encadenamiento de las acciones, el ejercicio de la intertextualidad y principalmente un lenguaje muy poético, lleno de una sonoridad y de una plasticidad propicia para la imaginación, hacen de esta novela una de las más importantes en la historia de la literatura del departamento.
También se puede recordar en este repaso por la novela del Tolima a 3 escritores que han posado su mirada en el pasado lejano y reciente del país y de América Latina. William Ospina, por ejemplo, nos presenta en Ursúa los pormenores de la gesta un poco pálida de los conquistadores en el siglo XV. Desde un lenguaje muy sonoro, como acostumbra William Ospina, hay una revisión fundada en la lectura de textos históricos sobre las peripecias de los españoles en su llegada intempestiva a tierras americanas. Por otro lado, Germán Santamaría en No morirás retoma el episodio de la tragedia de Armero para hablarnos de José Durango, viejo conocido de la región que carga con un pasado negro. 10 años antes de la avalancha que destruyó el pueblo, decide fugarse con la esposa de Vicente Ávila, dejando a toda su familia en la orfandad. El panorama desolador que se divisa tanto en la tierra arrasada como en los personajes atrapados por los nudos del destino permiten a No morirás mostrar una dimensión equilibrada de los conflictos posteriores a la tragedia de Armero. Darío Ortiz Vidales se basa en sus conocimientos como historiador para construir en No todos llegaron aquel viernes, una obra que pretende dar vida a los eventos relativos a la independencia de Colombia desde finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Tal vez el aporte más significativo de Ortiz Vidales a la tradición de la narrativa colombiana consiste en esta estructuración basada en la personificación de estados que se articulan de manera organizada en la novela y que dan cuenta de las peripecias de Ernesto Iscaria, un personaje marginado de la historia oficial que revela tal vez con mayor precisión los pormenores del levantamiento comunero. En esta revisión de la novela también se puede abordar otros escritores, como el caso de Jorge Eliezer Pardo. En su novela El jardín de las Harman, por ejemplo, narra la historia de 2 generaciones de hermanas que viajan desde Alemania huyendo de la violencia de la segunda posguerra, y una vez llegan a lo que puede considerarse como un pueblo colombiano, pretenden comprar propiedades que les permiten tener cierto poder. Luego de instaladas se desata la violencia en el pueblo en donde habitan y las Harman se convierten en una especie de focos de la resistencia, en tanto en su casa convergen los milicianos que van en busca de un poco de amor. En 6 hombres y una mujer se narra la historia de Jerónimo Santos, un burócrata que ha llegado a su posición sacrificando su identidad, que fluctuaba en el pasado entre la bohemia y la discusión alrededor del arte. De estudiante universitario liberal y desenfadado, ha llegado a vivir detrás de un escritorio y en el laberinto de oficinas sofocantes en donde se pudren sus anhelos juveniles. El protagonista se convierte en un símbolo de muchos de los activistas de la izquierda de las décadas de 1960 y 1970 en Colombia, que terminaron arrullados por el canto de las sirenas de los cargos públicos. Los casos de La última tarde del caudillo y El pianista que llegó de Hamburgo hacen parte de una pentalogía reciente de novelas en las que Jorge Eliezer Pardo pretende hacer una revisión a la historia social de Colombia, especialmente en lo que tiene que ver con ese terrible acompañamiento constante de la violencia. En estas novelas, por ejemplo, se reactiva la imagen de Jorge Eliezer Gaitán y, en general, de varios episodios que han sido de alguna manera lastre en el pasado nacional, tratados con altura desde la palabra estética por Jorge Eliezer Pardo. También dentro de la novela del Tolima se puede recordar al ibaguereño Óscar Godoy. En Duelo de miradas se presentan 2 historias. Un estudiante de periodismo que se engancha en una relación con Claudia y no puede refrenar sus deseos sexuales, que se confunden con su inclinación hacia el amor. Y la vida de Carmenza,
una joven estigmatizada por su figura masculina. Esta novela tiene la particularidad de revelar una visión de mujer hedonista mucho más ceñida a ciertos cánones contemporáneos de comportamiento. De manera complementaria hay una recuperación del formato romántico del amor, en el que la pena por el desengaño lleva al suicidio. El arreglo continúa con su exploración sobre el amor, esta vez fundado en una relación de hechos tormentosos entre Laura y Felipe. Ambos personajes se conocen laboralmente, pero luego se definen por una suerte de noviazgo que inicialmente no quiere perdurar. El arreglo consiste precisamente en tratar de evitar que una noche de sexo se convierta en una vida compartida, aunque en la imposibilidad de dominar los sentimientos, ese pacto flaquea por momentos. Así, lo que pensaba ser pasajero se convierte en casi una vitalicia expectativa de dos amantes. En 11 días de noviembre hay una recreación de la toma del Palacio de Justicia y la avalancha de Armero. En efecto, Guillo es un joven capitalino que culpa a su padre, un abogado prestante, por la indolencia frente a su progenitora. Una vez ésta muere, Guillo, el muchacho, viaja fuera del país, cerrando la puerta a una reconciliación, y solo piensa en retornar cuando, muchos años después, se entera de la noticia de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y con ella la posible muerte de su padre. Con el retorno también es testigo de la fuerza de la naturaleza encarnada en el volcán Nevado del Ruiz. 11 días de noviembre crea la resonancia extraña, que lleva al lector a disfrutar del relato mientras, por ejemplo, piensa y se conmueve con los civiles masacrados en un edificio que fue consumido por las llamas y el odio, o los paisanos anegados en el lodo y la mediocridad dirigencial. Continuando con la reflexión sobre algunos novelistas del Tolima, se pueden recordar a Jairo Restrepo Galeano, Eduardo Santa y Eutiquio Leal. La novela de Eduardo Santa, titulada Sin tierra para morir, se aventuró a narrar la violencia bipartidista. Esta obra del escritor del Líbano se detiene en los pormenores de la degradación de Pueblo Nuevo, pequeño municipio que sufre las etapas del recrudecimiento del conflicto. Sin tierra para morir es una novela de la violencia en Colombia en la búsqueda de una expresión mucho menos testimonial e historiográfica. Y aunque no escapa del todo a ciertos vicios del realismo de denuncia, el esfuerzo por hallar una calidad estética sustentado en el perfil profundo de los personajes y en una prosa tensa y con un fuerte sentido de unidad, hace de ella una obra susceptible de ser leída con fruición. En La hora del Alcatraz, de Eutiquio Leal, se narra la historia del Mocho, un pescador negro que ha perdido una mano cuando se encontraba trabajando con dinamita. En esta atractiva novela se recrea el mito y la leyenda de los hombres, especialmente de los negros, que no olvidan sus raíces y los ritos, así como el ejercicio de la memoria, todo lo anterior articulado a la música y las múltiples costumbres que se evocan en el texto. Es un trabajo de mucha experimentación con el lenguaje que expresa una labor de madurez y una prosa sólida elaborada con rigor y al mismo tiempo con fluidez. En la novela Cada día después de la noche de Jairo Restrepo Galeano se recrean desde el aforismo algunos de los sucesos de la avalancha de Armero que destruyó todo a su paso y las consecuencias que produce en el narrador de la novela. Con una visión escéptica de las posibilidades de recuperación del ser humano frente a los embates de la muerte, Cada día después de la noche trata de narrar desde el aforismo tanto la amargura de la existencia sin los otros, como la imposibilidad de recuperar la felicidad a través del recuerdo y la escritura. En la literatura del Tolima también hay escritores de la denominada literatura infantil. Por ejemplo, los casos de Luz Estela de Rivera
y Francisco Quevedo Leal. En la novela El camino de Matilde del prolífico escritor Francisco Quevedo Leal, se narra la experiencia de una niña que tiene que cambiar de contexto y pasa de vivir en la ciudad a pernoctar en el campo. Allí uno de los retos más fuertes para la niña es el retorno desde la escuela a su casa. Como es costumbre en este escritor reconocido a nivel nacional, con diversas publicaciones en el ámbito, la novela está escrita con un tono fuerte, sin afán pedagógico, sino más bien cuidando la estética de la narración. En El tren de Montelíbano, de Luz Estela Rivera, hay una invitación a hacer un viaje al pasado, en cuyo seno se encuentra el lector con la fantasía y la exploración de los sueños y las añoranzas. En este contexto, la novela no desnaturaliza a los personajes, y por el contrario sus caracteres son construidos de manera acertada, siempre pensando en la invitación a subirse a ese tren que lleva a los intersticios de la memoria y de las infinitas posibilidades de la infancia. En relación con los cuentistas del Tolima, existe en este caso una lista más o menos considerable de escritores que han cultivado este género en el departamento. Aquí podríamos recordar a manera de ejemplo y sin agotar los nombres a Luz Estela, cuya producción se ubica a comienzos del siglo XX con una estética modernista, Eutiquio Leal, muy influido por su militancia guerrillera, aunque en ocasiones fuertemente experimental, Germán Santamaría, que tiene unos cuentos de una prosa firme especialmente ubicados en el ámbito rural, Policarpo Barón. Se recuerdan de él cuentos como El festín o La espléndida casa de la decadencia. Roberto Ruiz Rojas, quien murió a temprana edad y dejó escritos algunos textos en los que se distingue, por ejemplo, la Juliet. Hugo Ruiz Rojas, uno de los más fuertes en el ámbito del cuento en el Tolima, muy recomendado para la lectura. Carlos Orlando Pardo, de quien se puede recordar, por ejemplo, El invisible país de los pigmeos. Libardo Vargas Celemín, que ha incursionado no solo en el cuento, sino también en el minicuento. Alexander Prieto Sorno, más inclinado al periodismo y ganador de concurso internacional con el cuento Libros que matan. Jorge Eliezer Pardo, un escritor consolidado que ha venido produciendo en este ámbito varios libros, entre los que se recuerdan la antología Transeúntes del siglo XX. Elmer Hernández, autor de obras que rozan los límites entre el relato, la poesía y el cuento. Daniel Montoya, joven escritor, ganador de concursos internacionales en el ámbito del cuento y el minicuento. Flaminio Rivera, publicado por editoriales de divulgación nacional. Y César Pérez Pinzón, autor del espectacular libro Hijos del Fuego. Algunos de los temas de este corpus que se han podido establecer en las indagaciones del Grupo de Investigación en Literatura del Tolima tienen que ver con la violencia en sus diferentes matices, el existencialismo, especialmente en aquellos escritores de la década de 1970, el fútbol, la lectura en diferentes dimensiones e incluso, y como no podía faltar, la infancia. En cuanto a los y las poetas del Tolima, en este ámbito también existe un número destacado de escritores y escritoras, y aparecen con más profusión las mujeres. Allí podemos nombrar, solo para incluir algunos ejemplos, a Julio César Arciniegas, que en uno de sus libros canta a los árboles de una manera profunda. Miriam Alicia Sendoya, en quien se vive la intimidad violenta del país como casa. William Ospina,
escritor reconocido que conjuga la historia con la reflexión sobre los poetas y la vida contemporánea, Mary Yolanda Sánchez, sin duda una de las poetas con mayor riqueza en la expresión en lo que tiene que ver con la violencia. Esperanza Carvajal y su desgarradora escritura sobre la existencia. Nelson Romero, uno de los más importantes poetas, no solo del Tolima sino de Colombia, que tiene una poesía sugerente, sonora y profunda. Gabriel Arturo Castro, quien además de poeta es ensayista, importante en el ámbito local y nacional, con diversos premios. Germán Pardo García, autor de una obra extensa en la que se mezclan diversas temáticas. Luz Mari Giraldo, poeta de la memoria, de la escritura, del paso del tiempo. Y Miriam Castillo, cuyo libro Cena de miércoles de ceniza recrea las peripecias de Giordano Bruno y de la historia de la humanidad. Algunos temas de esta poesía que han sido tratados junto con la expresión de diversos poetas en el libro La Santidad del Ocio, Poesía del Tolima, siglos XX y XXI, publicado recientemente por el Grupo de Investigación en Literatura del Tolima, son la violencia, la intertextualidad en el caso de varios poetas, la filosofía, la naturaleza y la modernidad. Sin duda existen todavía algunos ámbitos de la investigación en la literatura del Tolima que están por explorar. Por ejemplo, la dramaturgia, la literatura oral, la literatura indígena y la presencia de la literatura del Tolima en la escuela. Sin embargo, el camino recorrido es una invitación a la lectura de los textos y sirve como una motivación para futuras indagaciones en estos ámbitos que todavía están pendientes de abordaje.